Guerra económica, tal cual lo visualiza Rey Dalio para el futuro. La economía se aventura hacia una guerra, hacia un estado de cambio de orden mundial en el que tenemos que estar muy atentos. ¿Qué comenta Rey Dalio en su última comparecencia y que ha alertado al mundo de las dificultades que podemos tener sobre este esquema? Vamos a analizar lo que comentó. Y no solo eso, sino que tengo un informe en exclusiva de Allianz Global Investors que va al hilo justamente de lo que dice Ray Dalio. Guerra económica, tal cual lo visualiza Ray Dalio para el futuro. La economía se aventura hacia una guerra, hacia un estado de cambio de orden mundial en el que tenemos que estar muy atentos. En la última comparecencia de Ray Dalio, que recordemos que es uno de los hedge funds más exitosos o más mainstream a lo largo de la historia, comentó y alertó sobre esta situación. Hizo declaraciones bastante duras con respecto a la situación de la economía mundial. Vamos a ver por qué justamente estas declaraciones de Ray Dalio. Vamos a analizar lo que comentó y no solo eso, sino que tengo un informe en exclusiva de Allianz Global Investors que va al hilo justamente de lo que dice Ray Dalio. Y lo que comenta este informe en particular es que hay un cambio en el orden mundial y por qué ese nuevo paradigma geopolítico importa y mucho a los inversores. Las respuestas nos las da por un lado Ray Dalio en su opinión y luego profundiza Virginie, que es el responsable de mercados de Allianz Global Investors y que tuve el honor de entrevistarla en Berlín y que de hecho, fijaos, ha acertado todo lo que comentó en la entrevista, que fue, va a haber tipos más altos por más tiempo y es difícil que haya una recesión durante el 2024, veremos más adelante. Y en concreto, la responsable de mercados de Allianz Global Investors, lo que tiene más experiencia es del mercado no solo europeo, sino también asiático, porque residió en China durante mucho tiempo y conoce a la perfección los entresijos de la economía europea y los entresijos de China. Por tanto, el conjunto global de lo que vamos a ver a lo largo del vídeo nos va a dar una respuesta, yo creo, bastante clara de lo que nos puede esperar a los inversores potencialmente. Estos son probabilidades y sabemos que las fotos se mueven. ¿Qué comenta Ray Dalio en su última comparecencia y que ha alertado al mundo de las dificultades que podemos tener sobre este esquema? Ray Dalio dice, a lo largo de este artículo que publicaba Bloomberg, comenta que los conflictos internos serán el punto álgido de este año. Sobre todo en la cuestión de si el resultado de las elecciones de Estados Unidos será aceptado por ambos partidos. Porque recordemos que en las elecciones pasadas del 2020, Donald Trump no aceptó el resultado de las urnas. Y entonces vamos a ver si ahora Joe Biden o Trump rechazan lo que salga de las elecciones norteamericanas. Con todo este contexto, dice Ray Dalio, existe un gran riesgo de sanciones económicas que serían realmente terribles para el mundo. Argumentaba que el mundo está entrando en un periodo de mayores riesgos, como consecuencia de la enorme creación de deuda, a conflictos internos sin precedentes en los países desarrollados y enfrentamientos entre grandes potencias. Claro, dice, el poder de la diversificación es mayor que el poder incluso de una buena toma de decisiones. Claro, cuando opina Ray Dalio, que es uno de los gestores de fondos que ha tenido más éxito a lo largo de su carrera y como empresario y visionario también, pues el resto tenemos que atender. Otra cosa es que seamos críticos y no nos creamos todas sus palabras. Por supuesto que no. Él da un arco de posibilidades sobre las perspectivas que maneja. Por ejemplo, anteriormente habló sobre que habían crecido las posibilidades de que se produjera una guerra civil en Estados Unidos y los medios titulaban, Ray Dalio dice que va a haber una guerra civil en Estados Unidos.
No, yo soy periodista, soy compañero, y os digo, hay que titular estas cosas de una forma más rigurosa. Rey Dalio decía que había un 30% de posibilidades de que se produjera un enfrentamiento civil en el país norteamericano. Un 30% quiere decir que hay un 70% de posibilidades de que no se produzca. Entonces, yo vi muchos titulares diciendo Rey Dalio avisa de la guerra civil en Estados Unidos. No, Rey Dalio dice que hay una posibilidad más alta que antes, pero menos probable, de que se produzca una guerra civil en Estados Unidos. Por eso sus opiniones hay que leerlas muy bien, que es lo que vamos a tratar de hacer aquí, ¿no? Dice, si miramos atrás en la historia, la guerra económica precede a la guerra militar. Aunque lo más probable es que no haya ninguna forma inminente de conflicto militar, dice Rey Dalio, la política de una sola China no durará para siempre. Y añade, claro, esto con respecto a la tensión que hay con Taiwán. Dice, los inversores estadounidenses que invierten en China podrían sufrir consecuencias negativas por parte de sus gobiernos. Todo esto nos lo dice nuestro querido amigo Rey Dalio, fundador de Bridgewater. Y de hecho con esta situación es positivo en China y está posicionado en oro, lo mismo que hace el Banco Popular de China. Es la guerra económica, es el cambio de orden mundial y vamos a intentar sobreponernos a esta situación como inversores. Es la advertencia clarísima de Rey Dalio. Es una advertencia que además muy llamativa con respecto a la evolución monetaria por parte de Estados Unidos y del gasto público de Estados Unidos. ¿Por qué? Esto es un disparate auténtico, lo que se está produciendo últimamente en el país norteamericano. Y es que los intereses de la deuda, para mantener todo a flote, han superado al gasto en defensa. Que la tendencia es ascendente. Pero esto es un cambio de paradigma. Y los países están configurándose para una multipolaridad. Ya no bipolaridad, sino al levantamiento de fronteras, al proteccionismo, al nacionalismo. Y esto es lo que precisamente muestra este informe que vemos aquí en exclusiva, escrito por Virginie Maisonneuve, que es Global CEO Equity de Allianz Global Investors, y que tal cual lo titula Cambio de orden mundial, ¿por qué el nuevo panorama geopolítico importa a los inversores? Claro, habla de la guerra de Ucrania y Gaza, que han sorprendido a muchos por su duración, pero que los inversores han mostrado una preocupación limitada con estos desarrollos geopolíticos, cuando en realidad hay que prestarle más atención de lo que deberíamos. Se cuestiona Virginie, dice, ¿podría esta actitud optimista estar equivocada? Y añade, los conflictos que actualmente llenan los titulares son síntomas de cambios más amplios en la dinámica geopolítica y el orden mundial que hemos dado por sentado desde el fin de la Guerra Fría. Cambios que tienen profundas implicaciones para los inversores en acciones a largo plazo. Y dice, vamos a un panorama geopolítico fragmentado y a un orden cambiante. Habla de la caída de la Unión Soviética, de cómo el 71% de la población mundial vivía en países considerados autocráticos frente al 50% del 2003, esto en 2023. Incluso en sistemas oficialmente democráticos. Esto es un cambio absoluto. Dice, China, por ejemplo, ha reinventado famosamente su economía y ha adoptado el capitalismo, pero lo ha asociado con características chinas. Y Virginie Maisonneuve conoce perfectamente China porque ha residido allí mucho tiempo. Dice, otras naciones han tomado nota. La expansión del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Pretende así crear un contrapunto al G7. Un choque entre bloques. Es un cambio de orden. Dice, al mismo tiempo Estados Unidos ha vuelto a una posición más aislacionista. Su compromiso con la OTAN parece menos absoluto que antes y su promesa de seguridad a sus aliados más transaccional.
después de 3 décadas de tener un mundo con la Pax Americana dominante, pues ahora la perspectiva cambia. Claro, pero observad cómo el gasto militar se encuentra completamente aplanado. Ahora se ha disparado un poco más, pero está completamente aplanado. Está por debajo de lo que exige la OTAN o lo que, digamos, sería sano para la OTAN para tener la parte de la defensa bien controlada. Mientras tanto, hay otros países que están expandiendo su gasto militar, su gasto en defensa. Y esto es ampliamente llamativo. Claro, con todo este contexto, fijaos el gasto militar por país, cómo Estados Unidos siempre va a la cabeza. Mirad en 1989, en el 95 y en 2023, desde el 2015 al 2023, lo ha subido. Pero Europa, estancado ahí, ¿no? Estancado ahí. Mientras que China, pues también lo ha incrementado de manera importante en los últimos años. Y como decían, las guerras económicas, comentaba Ray Dalio, van antes de las guerras militares. Y para evitar guerras militares, de forma disuasoria, también hay que implementar ese gasto. O eso es lo que piensan muchos gobiernos. Claro, también está la batalla en el campo tecnológico, según comenta este informe que compartimos aquí en el canal en exclusiva, ¿no? Esta parte tecnológica, ¿no? Y cómo hubo la guerra tecnológica en su momento entre la URSS y Estados Unidos, y ahora parece que la guerra tecnológica también se está batiendo entre Estados Unidos y China. Y como, por ejemplo, pues los palos en la rueda a TikTok, ¿no? Que comenta aquí el informe, etcétera, ¿no? Toda esta situación, pues que influye. Claro, con todo esto, teniendo en cuenta el gasto militar por país, teniendo en cuenta las dinámicas geopolíticas y toda esta situación, todo esto, ¿qué implicaciones hay para los inversores? ¿Cuál es el resultado de todo esto a la hora de invertir? Allianz Global Investors dice que habrá un incremento de volatilidad y mayores riesgos de cola, por un lado. Por otro lado, dice, una oportunidad fragmentada. Pese a las tensiones geopolíticas, la importancia de China en el mundo, y con la India ahí limando el crecimiento, ¿no? Por un lado, pues vamos a tener un ecosistema tecnológico también segregado. Y esa segregación, esa fragmentación entre diferentes regiones generan oportunidades para los inversores. Eso por otro lado. Luego, también tenemos una menor potencialidad de correlación entre países. Otra implicación que podemos tener en los mercados. En la parte de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, las preocupaciones crecientes en este aspecto, también desde el punto de vista de los inversores. Los múltiples ecosistemas tecnológicos que van a aparecer. La situación del mercado energético, ¿no? Y pues la relación con China y con sus políticas energéticas. Al final hay una gran cantidad de implicaciones para parte de los inversores que vamos a tener que estar muy pendientes. Si vamos a este cambio y evolucionamos a una guerra económica, a un cambio de orden y a un momento en el que China va a disputarse ese trono con Estados Unidos, desde el punto de vista de la inversión la situación va a cambiar. El esquema que tenemos ahora se va a mover, va a pivotar, no vamos a mantenernos como estamos. Si vamos a ese esquema, si no, todo seguirá funcionando igual. Pero en esa transición podemos tener estas implicaciones, tal y como dice Allianz Global Investors en este informe que estamos compartiendo por aquí con todos vosotros de forma exclusiva. Yo no sé si vosotros pensáis que vamos a una guerra económica o no, si ya la tenemos encima, si podemos evolucionar a una guerra militar que pueda desembocar en que China, por ejemplo, invada Taiwán u otros conflictos todavía de escalabilidad mayor. Dejádmelo en comentarios de YouTube, que siempre estoy agradecido de que me lo dejéis ahí abajo si veis esto desde YouTube, vuestros comentarios. Y que si os gusta el contenido, que dejéis vuestro like, que me digáis, oye, más análisis como estos, me gusta que compartas este contenido en exclusiva también de Allianz, estas declaraciones de Ray Dalio, esta información,
ponedmelo por ahí en comentarios también, dejad vuestro like y suscribíos al canal si os ha gustado, porque así hacemos este contenido mucho más extensible para todo el mundo. Pero simplemente recordaros que pues este tipo de declaraciones y de informaciones van al hilo también, y esto va a pivotar mucho en función de las políticas estratégicas que haga China con respecto a no solo a temas territoriales, sino al respaldo o a su hegemonía económica con la parte del mercado de divisas. El dólar va a ser rey, ¿lo va a ser hasta cuándo? Yo creo que sí, que va a ser rey, o que lo va a seguir siendo durante muchísimos años, y veremos ese puzzle cómo termina coexistiendo entre todas las partes. En fin, yo creo que vamos a tener un futuro muy inquietante y que lo vamos a ir comentando por aquí, por supuesto, con todos vosotros, ¿no?